Bien, entonces en ese sentido, nosotros vamos en la clase de laboratorio, tenemos asignados el laboratorio 4 con fecha límite hasta mañana, porque supone que la semana anterior ya han hecho el labo. Y lo que es el laboratorio 5, que es lo que vamos a explicar hoy día, es para la entrega de la próxima semana, ¿no? Lo estoy colocando ya nomás porque en realidad, según cronograma de actividades, el próximo mes estaríamos hablando del 1 o el 8, ¿no? Y eso vamos a coordinar con ustedes acabando la clase. Tendríamos nuestro primer parcial, ¿ya? Mejor que lo hagamos antes para que no se tenga cruce con otras materias, ¿no? Aunque vamos a darles un día de tiempo para que ustedes puedan subir sus respuestas del examen, ¿no? Solo recuerdo que este examen, que va a ser de los primeros 5 laboratorios, eh, es el equivalente a que hubiéramos hecho el famoso examen previo, ¿no? Entonces, tiene nomás su puntaje. Y es importante que ustedes los realicen, ¿no? Va a ser por esta misma plataforma de Classroom que ya estamos acostumbrados a manejar. Voy a poner aquí una acápite que diga exámenes y sobre eso vamos a trabajar, ¿no? Tal vez el día 1 podríamos hacer una clasecita de repaso para poder dar un buen examen el 8, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a ver el laboratorio 5, ¿no? Que va a utilizar ya el equipo que hemos estado trabajando, ¿no? Esencialmente estaríamos hablando de lo que es el rectificador de onda completa que ya hemos visto, ¿no? ¿No? Entonces, existen circuitos electrónicos que pueden hacer la conversión de corriente alterna a corriente directa o corriente AC a corriente DC, como quieran verlo, ¿no? El circuito rectificador que habíamos visto, por ejemplo, de la anterior semana, es este circuito rectificador de onda completa. Y tendríamos directamente que es la base para lo que sería nuestra parte de conversión de AC a DC, ¿no? Esencialmente primero viene lo que es un transformador, ¿no? El transformadorcito lo que va a hacer es dividirlo en dos, tres o más la señal. Generalmente lo llevamos a 5 voltios, 15 o 48, que es lo tradicional, ¿no? En 5, 12, 15, 48 y 30 voltios es lo que se utiliza en la industria, especialmente 48, ¿no? Entonces, una vez que se tiene esa reducción de 48 RMS, nosotros hacemos la rectificación de onda completa, ¿no? Y tendríamos nuestra salida ya rectificada. Sobre eso nosotros vamos a utilizar un filtrado pasa abajo con un capacitor, ¿no? Este capacitor obviamente tendría que ser lo más grande posible para que esta onda sea lo más planito posible, ¿no? Entonces la fuente tradicional simplemente lo va a filtrar esto acá y vamos a utilizar lo que es un estabilizador de voltaje, ¿no? Que es un circuito que lo que va a hacer es un filtrado interno y prácticamente lo que va a hacer esto es aplanarlo, ¿no? Y ahí tendríamos nuestra resistencia de carga. Adicionalmente se le suele colocar otro capacitor más aquí a la salida, ¿no? Donde este es bastante más grande que este, de tal manera que salga prácticamente plano, ¿no? Entonces esto es lo que tendríamos en las fuentecitas tradicionales, ¿no? Esencialmente lo que tendríamos que hacer es armar el circuito básico eh, con onda completa y filtrado y luego colocar el estabilizador o regulador de voltaje, ¿no? Un ejemplo de regulador es este de acá que le estoy presentando, es el ML812, 7812, donde la patita 1 es la entrada, ¿no? La patita
2 es tierra y la patita 3 es la salida, ¿no? Que nos permitirá trabajar directamente con lo que es el manejo, ¿no? No sé si hay una duda, ¿no? Obviamente no es obligatorio utilizar este. Nosotros lo vamos a simular nada más. Esto no les pido que lo armen en casa porque no tenemos osciloscopio, ¿no? En las casas me refiero. Ingeniero, Sí, adelante. tengo una duda. ¿Este regulador de voltaje tiene las mismas características del 317 o hay una diferencia? Es parecido. Bueno, en realidad el 317, el 78.2, etcétera, lo único que tienen que fijarse en el datasheet. A ver, vamos a internet un cachito. Lo que uno tiene que buscar es un regulador de voltaje, específicamente de un voltaje que uno quiera. Se me ocurre, vamos a buscar de 5 voltios, ¿ya? Entonces hay una serie de voltaje, de reguladores de voltaje, por ejemplo el 7805 en este caso, ¿no? Entonces aquí están, bueno, vale 350, no es la gran cosa, pero sí, lo importante acá es las características que nos da del datasheet, ¿no? Entonces, bueno, aquí por ejemplo están simplemente vendiendo, pero si buscamos el datasheet, esto antes era un dolor de cabeza, ahora con un clic se lo encuentra, ¿no? Entonces, eligen un fabricante y directamente vemos el datasheet. Como en 3 clics ya se encuentra el datasheet de cualquier regulador, circuito integrado, etcétera, ¿no? Ahí está como está en diagrama en bloques internamente. Lo descargaremos para verlo con más detalle. ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, este regulador está con el mismo empaquetamiento. ¿Qué es lo importante que nosotros tenemos que chequear en un regulador? Directamente esto, ¿no? La máxima corriente y los voltajes que nosotros podemos trabajar, ¿no? Por ejemplo, el 78XX, si lo teníamos con 7812, es para 12 voltios. Si es para 7824, entonces sería para 24 voltios. Si es 7805, es para 5 voltios y así, ¿no? Aquí está lo que no se veía muy bien, cómo está en diagrama en bloques directamente su diagrama del circuito, con de entrada y salida. Pueden chequear, aquí tenemos un generador de corriente, un voltaje de referencia, un amplificador um, operacional, una protección térmica, ¿no? Las características eléctricas que les decíamos un rato. Para el 05 que decía el compañero, creo que ha dicho ese, no estoy seguro. Para el 06, para el 8, para el 12, etcétera, ¿no? Bueno, seguramente debe tener hasta el 48, que prácticamente va a ser lo mismo, ¿no? Bueno, ¿para qué nos dan las direcciones mecánicas? Muchas veces deben decir en los datasheets, ¿no? Esto es importante para el rato que están con ustedes construyendo su circuito impreso, ¿no? Y fíjense que adentro tiene también su rectificador de compuesta y lo que es un dimmer, ¿no? Entonces, esto más les puedo pasar si gustan, junto con el informe. No sé si hay alguna otra preguntita.
Entonces, por ejemplo, ¿para cuántos voltios sería? Vemos el último numerito y es el 12, ¿no ven? Yo generalmente les sugiero que hagan, cuando lo hagan físico esto, que hagan una fuente tradicional para algo que sirva, ¿no? O sea, por ejemplo, de 5 voltios es bastante utilizable para lo que serían celulares, estas cosas, ¿no? Pero no es muy recomendable, por ejemplo, para teléfono celular, bueno, de los actuales por lo menos, este circuito, porque van a necesitar para un cargador de 4 amperios, que es lo que utilizan últimamente, una fuente del tamaño de una laptop, ¿no? Súper pesado, grande, ¿no? Y hay otros circuitos más eficientes, como lo que son las fuentes conmutadas, ¿no? Que seguramente en teoría la van a ver eso con mayor detalle. Entonces ahorita ya hemos chequeado lo que son relés, SSRs, rectificadores de media onda y onda completa y lo que sería aplicaciones del SSR de relé, ¿no? Con esto estaríamos viendo lo que es fuente y eso es lo que va a entrar al examen, por si acaso. Seremos que a veces le mejoramos alguna cosita respecto al del anterior semestre y nos olvidamos cambiarle. A ver, aquí estaba viendo un error, por ejemplo. Por ejemplo, está mal su objetivo, ¿no? Está solamente como si fuera rectificador. Y entonces le pondremos, ¿no? Filtrarlo y estabilizarlo, no solamente el rectificador. ¿Ok? No podemos ver porque está abierto seguro. Veamos. Mientras voy guardando, no sé si hay una preguntita de esto. Bueno, por si acaso el informe tradicional, ¿no? Aquí no se olviden en la parte de análisis de resultados, las fotografías, entre comillas, serían las capturas de pantalla de su simulación, ¿no? Si no hay más preguntitas.